Bueno, en esta parte del curso avanzado de Forex vamos a continuar con la tercera parte, que es el análisis técnico. Estamos con los indicadores principales y vamos a pasar a ver lo que son los puntos de pivote o pivot points. Los puntos de pivote son indicadores técnicos derivados del cálculo del promedio numérico del precio más alto, el más bajo y el cierre de alguno de los pares. Permiten ver de manera objetiva dónde se encuentra el precio en relación a la manera en que se comportó en el pasado. O sea, nos indica cómo va a estar, pero viendo y tomando en cuenta cierto análisis matemático de datos del pasado. Si el precio del mercado del día siguiente penetra el pivote hacia abajo, puede utilizarlo como nuevo nivel de resistencia. Y si el precio del mercado del día siguiente penetra el pivote hacia arriba, puede ser utilizado como un nuevo nivel de soporte. Es importante mencionar que los puntos pivote se hacen en base a un análisis del día anterior, del cuadro de tiempo analizado, por lo general de una hora o diario. También vale resaltar que los puntos pivote, así como pueden servir de niveles de soporte y resistencia, de igual manera pueden servir para marcar mercados alcistas o bajistas. Esta es la fórmula de los puntos pivote. Servirá para que sepa de dónde vienen los datos. El punto pivote es igual al H más L más C dividido 3. La H es high, o sea alto, la L es low, o sea bajo, y la C es de cierre. Podemos ver entonces que el punto pivote es un promedio del precio más alto, más bajo y de cierre del periodo. En los niveles de resistencia 1, R1 es igual a 2P menos L, en donde resistencia 1 es igual a 2 veces el pivote menos el precio más bajo. El soporte 1 va a ser S1 igual a 2P menos H, es decir, 2 veces el pivote menos el precio más alto. La resistencia 2 va a ser R2 igual a P más H menos L, o sea, el pivote más la resta del precio más alto menos el más bajo. El soporte 2 va a ser S2 igual P menos H menos L, o sea, el pivote menos la resta del precio más alto menos el bajo. La resistencia 3 va a ser R3 igual a R1 más H menos L, es decir, resistencia 3 es igual a la resistencia 1 más la resta del precio más alto menos el más bajo. Y el soporte 3 va a ser S3, es igual a S1 menos H menos L. O será soporte 3 es igual al soporte 1 menos la diferencia entre el precio alto y el más bajo. Entonces, es muy importante notar que este es uno de los indicadores que son predictores en vez de historiales. Quiere decir que la mayoría son conocidos como lagging o retrasados o atrasados, pero este lo que hace es, de acuerdo al pasado, pronostica dónde estarán los puntos de soporte o resistencia del día siguiente, o sea, de la actualidad, para estar pendiente en dónde pueda ocurrir retracciones o dónde pueden ser los puntos máximos calculados en donde se podría obtener una ganancia para cerrar la posición antes de que se obtenga la retracción. Los más importantes definitivamente son el punto pivote propio, la resistencia 1 y el soporte 1, porque los demás son posteriores a estos niveles y nacen de estos mismos. Además, estos son los que van a definir finalmente si empieza una tendencia o se retrae de forma inmediata. Entonces, para utilizar los puntos pivote, hay dos formas de hacerlo. Uno es calcularlos manualmente, y para eso tenemos una calculadora en el área de miembros, pero también tenemos el indicador que se adjunta al MetaTrader, y ahora vamos a ver
cómo instalarlo. Su MetaTrader puede estar en cualquiera de estos 4 sitios en su disco duro. Para encontrarlo más fácil también puede ir y colocar un clic derecho sobre el enlace que tiene en el desktop y de ahí le puede dar propiedades y le va a dar la dirección directa en donde está. En este caso se encuentra en archivos de programa Interbank FX Trader 4 Experts Indicators. Entonces vamos a ver, usted lo descarga a su máquina y lo va a tener como Pivot Lines. Usted lo debe descomprimir. Y entonces cuando ya lo termina de descomprimir con zip, le da doble clic y lo encuentra aquí en Pivot Lines. Entonces lo vamos a copiar y nos vamos a ir a su disco duro, al C, luego archivos de programas. En este caso está en MetaTrader 4 Experts Indicators y le da un paste. A ver aquí, un paste. Ok, yo ya lo tenía aquí, pero ya lo tenemos en Pivot Lines. Entonces lo que hacemos es que tiene que reiniciar su MetaTrader 4 cuando recién instala un indicador nuevo. Entonces en MetaTrader Expert Indicators lo grabamos, cerramos el programa y luego lo volvemos a abrir. Ya con el nuevo cálculo, entonces ya vamos a poder instalarlo. Yo ya lo tenía aquí, les voy a mostrar cómo se hace para colocarlo en su estación de trabajo. Debe en primer lugar presionar aquí donde está el folder con la estrella o View Navigator, da lo mismo. Aquí abre el folder de indicadores customizados y se va al que dice Pivot Lines. Lo arrastramos con el clic izquierdo y este es uno más completo donde usted puede instalar no solo pivot sino que otros puntos que son de Camarilla y Mid Pivots. En Camarilla presiona el clic izquierdo y le pone falso, Midpoints le pone falso y dejamos únicamente los pivots. Y estos son los colores que va a tener en cada uno de estos. Aceptar y ahí los puede ver ya colocados en su pantalla. Ok, entonces se puede ver cómo aquí se ha formado el punto pivot principal con la línea morada, la resistencia 1, resistencia 2 y si subimos un poco la resistencia 3 en verde y el soporte 1, soporte 2 y soporte 3 en rojo. Este cuadro está en una hora y cada división entre los periodos son de 24 horas. Aquí vemos que de esta línea a esta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 barras. Las 24 que conforman un día. Ahora para poner esta división, le da clic derecho sobre su pantalla, le da propiedades, se va aquí Common y pone Show Period Separator. Si yo lo quito, se me van a eliminar las líneas verticales. Vamos a colocarlas nuevamente. Ok, aquí ya las podemos ver. Entonces esto es bien importante para los pivot points porque estos pivot points se refrescan diariamente y son calculados de acuerdo a las 24 horas del día anterior. Es decir, le voy a marcar este periodo que hay aquí. O sea, estos pivot points que tenemos aquí
son calculados en este periodo, que es el día anterior de 24 horas. El precio más bajo, el precio más alto y el cierre. Entonces, por lo tanto, vemos cómo los niveles de resistencia funcionan muy bien. Estamos aquí, cerramos este día, empieza el día nuevo en el pivot point, que es más o menos ahí por el cierre. En este caso se va y podemos esperar que funcionen como niveles de soporte y resistencia las líneas que se han trazado como pivot points. Esta vemos que inmediatamente la sobrepasa, por lo cual vemos que no existe un nivel de resistencia muy importante, pero miren cómo funciona en la resistencia 2. Inmediatamente topa la línea y empieza a retraerse. Y lo que hablábamos en el curso es de que estas líneas, cuando se sobrepasan, a veces pueden volverse lo que era resistencia de soporte. Pero en este caso vemos nuevamente que se pasa por abajo y ahorita estamos en pues en el intradía entre la resistencia y el pivot 1. Entonces, bien importante para poder marcar puntos de entrada a las posiciones. Yo puedo haber entrado en este día aquí, justamente después de 2-3 barras, ver la dirección. Cuando se dispara, ir largo. Si se rompe aquí, también podemos ir largo. Obviamente colocar un take profit en el resistencia 2 o inclusive en el resistencia 3, donde son los niveles más apropiados para que pueda existir una retracción, como vemos en este caso. Aquí cerramos esta ventana y ponemos cualquier otro par para ver cómo está funcionando. Podemos ver también en los periodos, aquí abrió y aquí está funcionando de soporte. Aquí vemos soporte 1. Miremos el dólar. Obviamente esto no sucede todas las veces, pero nos dan una buena idea de dónde podemos encontrar resistencia. Aquí encontramos resistencia en la primera barra, luego en la segunda. Entonces esto funciona de este mismo día. Ahora, la forma mecánica para calcularlo tiene una razón de ser, y es de que si usted quiere ver qué pasó en este día y si se respetaron los pivot points, no lo puede hacer con el indicador de MetaTrader, porque se le calcula solo lo del día anterior. Entonces, para eso es que tenemos en el área de miembros una calculadora. Y esta como funciona es que usted solo tiene que ingresar el periodo más alto. Entonces calculemos el del día de hoy. El periodo más alto del día anterior, vamos a marcar aquí, sería exactamente aquí. De este a este punto, el punto más alto fue aquí. Lo vamos a poner en otro color para que lo pueda diferenciar correctamente. Ponerle un amarillo un poco más grueso. Ok. El punto más bajo de este día fue esta vela. De todos modos, miren, aquí podemos, y esto es un aproximado, porque recuérdense que los puntos de soporte y resistencia son zonas, son áreas, no son líneas exactas. Entonces coloquemos en el punto más alto 1.0524. 1.0524. En el punto más bajo del precio 1.0438. 1.0438. Aquí solo lo vamos a ver para confirmarlo que sí funcionan. Y el cierre de este periodo fue aproximadamente, fue esta vela, subió y cerró aquí exactamente. Entonces vamos a poner más o menos que fue en 1.0510. Estamos hablando del cierre de todo el periodo. Inició aquí, subió, bajó, volvió a subir, bajó otro poco, subió, llegó a este punto más alto y aquí cerró el día. Entonces ahí calculamos. Tenemos nuestro punto pivote en 1.0490. Miren exactamente donde nos calculó ahí.
resistencia 1.0543, 1.0544 por un pip falló, el soporte en 1.0457, 1.0458, el siguiente soporte en 1.0405 y exactamente ahí vemos los puntos en donde se está retrayendo el mercado, donde posiblemente se puede retraer. Les repito, este punto es importante poder calcularlos manualmente, porque si usted quiere comprobar algunos puntos de retracción en periodos anteriores, o sea, si yo quisiera calcular los puntos pivote de esta parte, de este periodo, tengo que poderlo hacer utilizando el alto y el bajo de este otro periodo. Entonces, bueno, para eso sirven, son más que estrategias o sistemas de entrada y salida. Este es un sistema interno de medición. Los puntos pivote lo que le van a permitir es ver dónde posiblemente existan áreas de soporte y resistencia, para que usted sepa dónde el mercado se puede retraer y así ya sea colocar sus stop loss cerca de estas áreas o colocar sus tomas de ganancia.